Argentina limita con Chile y se extiende desde los Andes hasta el Atlántico. La región central está dominada por una gran llanura o estepa, mientras que la costa del Atlántico cuenta con majestuosos acantilados y una abundante fauna. Es realmente un lugar ventoso. La población local, al igual que los árboles, se han adaptado a los interminables siglos de asalto del viento, que finalmente sucumben a su dirección. El Parque Nacional Los Glaciares, situado en las proximidades de Cabo de Hornos, es una de las maravillas naturales más grandes de nuestro planeta. Se ubica en el suroeste de la provincia de Santa Cruz. Durante todo el año, una manta de hielo cubre esta área protegida de 4.459 kilómetros cuadrados de montañas, glaciares y lagos. El lago argentino se consideraría otro lago ordinario de la región si no fuera por el impresionante e intrigante glaciar Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno no se debe dejar de ver al estar en Argentina. Hay pocos lugares en el mundo donde la naturaleza es tan impresionante y accesible como este glaciar. Cabe destacar que mientras la mayoría de los glaciares en el mundo están retrocediendo, el glaciar Perito Moreno está avanzando. Es conocido mundialmente por su fractura glaciar. Las rupturas ocurren cuando el frente del glaciar alcanza el margen costero. El paso del agua desde el Brazo Rico se cierra y produce un efecto de presa en donde el agua se eleva unos 20 metros. Este espectáculo es infinito. Uno puede observar el desprendimiento de bloques de hielo de varios tamaños desde una distancia corta. Mientras el hielo se desprende, genera un rugido distintivo. Luego choca contra el mar en forma de icebergs flotantes. Los mayores choques suelen ocurrir en las tardes o en días soleados. La anchura del glaciar Perito Moreno es de 4.500 metros. Se eleva a 60 metros sobre el nivel del agua y desciende 130 metros bajo el nivel del agua. Su longitud es de 37 kilómetros. La masa total del glaciar es del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Ahora que hemos observado el relieve montañoso y el esplendor de hielo de los Andes, nos dirigimos a la estepa más grande de Europa. Nos vamos a Hungría. Uno de esos poetas la describió como la terrible llanura donde las estrellas parecen estar más lejos. No hay puesta del sol como la que se produce aquí. El río Tisa fluye desde Ucrania a lo largo de la frontera eslovaca hacia Hungría y se derrama en un lago del mismo nombre. Sus aguas, los húngaros afirman, es suave y aterciopelada. Esto se funda como un testimonio de la victoria de la naturaleza contra las intenciones erróneas del gobierno húngaro de la década de 1970. Durante esa década, el gobierno húngaro decidió construir una presa sobre el río Tisa. No se sabe si su intención era el riego, el control de inundaciones o algún otro motivo menos lógico como el querer parecer proactivos por el medio ambiente. Independientemente de su intención, el impacto en la ecología de los alrededores fue catastrófico. Afortunadamente, con el tiempo, los depósitos de sedimentos en algunas partes de la presa construida para crear un espléndido humedal atrajo a abundantes aves y otros animales.
Hoy es difícil de imaginar que este lago fue creado por más que solo la naturaleza. No hay país como Hungría. Ubicado en el corazón de Europa, este país con forma de riñón reclama una influencia única en el alma del continente. Se encuentran en la estepa húngara. Esta área es una llanura extensa. Se distingue tanto por sus características físicas como por su vista inolvidable. Es la tierra de los veranos abrasadores e inviernos amargos, la tierra de brillantes espejismos. Los húngaros se refieren a la gran llanura húngara como la llanura de Alföld. En gran medida se ha convertido en tierra agrícola. Aquí, tanto las razas antiguas de animales domésticos como la avifauna endémica crecen en 800 kilómetros cuadrados. Cerca del 40% de la estepa ha sido preservada como pradera y protegida como el Parque Nacional de Hortobágy. Aquí encontramos una vida salvaje que ha recorrido la estepa interminablemente. El ganado gris húngaro se encuentra entre la raza más conocida de ganado. Estos robustos animales se han adaptado completamente al paisaje local. Ellos permanecen al aire libre durante todo el año y juegan un papel importante en el mantenimiento de las praderas. Hoy esta magnífica área es una reserva de la biosfera de la UNESCO. En su himno nacional, los húngaros cantan: Apiádate, Señor, de los húngaros, quienes somos sacudidos por olas peligrosas. Extiende sobre nosotros tu brazo protector, en el mar de nuestra miseria, desgarrado por la mala suerte. Trae sobre nosotros un tiempo de alivio, los que hemos sufrido por todos los pecados del pasado y el futuro. El Señor de verdad tuvo compasión y bendijo la tierra con abundantes aguas termales. Por ello, la pusta húngara se ha convertido en el destino líder del spa europeo, y para ellos es como un líquido de oro. Incluso los antiguos romanos decían in balnearias salus, que significa en el baño hay salud. Los manantiales que emergen de las profundidades de más de 1000 metros contienen grandes cantidades de sal, sodio, yodo, flúor, hierro, manganeso y más de 20 otras sustancias minerales, incluyendo el asfalto que da al agua una tonalidad marrón oscuro. Y de vez en cuando, una forma única. Esta formación de caliza se materializó durante muchas décadas. Los minerales son quemados por el agua que erupciona de la tierra a unos 70 grados centígrados. Luego se enfrían y se convierten en unas rocas blancas que se asemejan a los glaciares. En los Estados Unidos y en Turquía se encuentran formaciones similares. Es temprano en la mañana y la niebla posa perezosamente sobre el paisaje. Parece de ensueño. En el horizonte, donde las tierras bajas de Alföld empiezan a ascender la cordillera de Matra, podemos ver los caballos. La especialidad local es el Lipizzanner, una raza reconocida como una raza exclusiva vista en Habsburgo. Al observar el terreno se pueden leer las crónicas de la humanidad. El relato de la historia de Europa se registra en las innumerables petrificaciones que impregnan cada kilómetro cuadrado. El desfiladero de caliza blanca que está cerca de la aldea de Kazar se formó por la erosión ocurrida durante millones de años. La cueva estalactita de Ashtelek es otro ejemplo de una progresión del tiempo.
Aquí en el macizo de caliza se origina una de las cuevas kársticas más cautivantes del mundo. Todo el complejo se compone de 700 galerías estalactitas que están interconectadas a través de una red de ríos subterráneos y karsta eslovaca. La cueva de estalactita más grande de Europa se encuentra en esta área. La cueva Barandla tiene 26 kilómetros de longitud, de los cuales 8 kilómetros se encuentran en Eslovaquia y se conocen como Domica. La cueva Barandla es la cueva más significativa, estudiada, larga y suntuosa no solo en esta región, sino en toda Hungría. Su actividad, su longitud, sus estalactitas y estalagmitas la hacen la cueva más prominente en la zona templada. Algunas de las cuevas tienen características únicas. Por ejemplo, la Cueva de la Paz tiene un sanatorio que ayuda en el tratamiento de personas asmáticas. Y a causa de la magnífica acústica de la cueva, es considerada como un lugar para conciertos. A continuación nos vamos al Caribe y al país de Belice. ¿Te has preguntado cómo puedes? Viajeros de todo el mundo se sienten atraídos por las atracciones naturales que se encuentran en el secreto mejor guardado de la madre naturaleza, Belice. Una multitud se siente fascinada por la promesa seductora de una relajante y gratificante experiencia caribeña. Situada entre México y Guatemala en la costa caribeña de América Central, Belice es uno de los pocos lugares que quedan impecables en la tierra. Frente a la costa de Belice se encuentra el arrecife de coral más grande del hemisferio occidental. Cientos de corales y de islas de manglares alinean esta notable formación. Les encantará descubrir que 3 de los 4 atolones de coral del hemisferio sur se encuentran aquí. A lo largo de los 297.72 kilómetros de la barrera de coral de Belice, los buzos encuentran abundante vida marina divisada a través de un caleidoscopio de color. En esta parte del Mar Caribe se pueden admirar los jardines de coral con más de 70 tipos de corales duros, 500 especies de peces, el distinguido agujero azul, delfines juguetones, fascinantes tiburones ballena, tortugas marinas y rayas águila. La cascada Five Sisters está situada en la pintoresca reserva forestal montaña de Pine Ridge. Esta es el área protegida más grande de Belice, que cuenta con una inmensa selva tropical y un santuario de fauna silvestre. La cascada Five Sisters obtuvo su nombre de los 5 saltos de agua que brotan a la perfección y las numerosas piscinas cristalinas que forman parte de esta maravilla natural. Estas cascadas desembocan en el famoso río Privation, que serpentea a través del corazón de la reserva forestal. Belice es el hogar del sistema de cuevas más grande de toda Centroamérica. Es difícil creer que tales espacios cavernosos podrían ser tallados en roca sólida con tan solo agua. Lo que comienza con un par de pequeñas gotas, lentamente se convierte en un chorro, el cual luego se transforma en ríos subterráneos. Hoy en día, gran parte de la estructura geológica de Belice es lo que se conoce como accidentes geográficos kársticos. Estos se crean cuando el dióxido de carbono con infusión de agua pasa a través del suelo y se vuelve ligeramente ácido,
Lentamente con el tiempo la caliza comienza a disolverse, creando roturas en la roca.